Bienvenidos a Trascender, el podcast en donde vamos a explorar la vida y obra de grandes figuras literarias. Hoy nos adentramos en la historia de Yu Dong-yu, un poeta coreano que en medio de la ocupación japonesa encontró una poesía que no es solo una forma de resistencia, sino también un camino hacia la trascendencia. Su escritura no fue solo una respuesta al dolor, sino una búsqueda persistente de belleza en medio del sufrimiento. En cada uno de sus versos late una pregunta profunda. ¿Puede el alma mantenerse íntegra cuando todo a su alrededor se desmorona? Pero no solo hablaremos de su poesía, sino también del papel que el sufrimiento jugó en su vida y cómo su relación con Sugiyama, el oficial japonés encargado de interrogarlo, revela la tensión entre opresor y oprimido, entre quien inflige el dolor y quien lo transforma en arte. Una relación que curiosamente abre espacios para la compasión, la introspección y la espiritualidad. Para ello nos acompaña hoy Gabriel, mucho gusto. Gabriel, que es experto en literatura coreana y gran conocedor de la vida y legado de Yu Dong-yu. Muchas gracias por la invitación y la vida de Yu Dong-yu es un testimonio poderoso de cómo el sufrimiento puede convertirse en un canal hacia lo trascendente. No estamos hablando de un sufrimiento pasivo, sino de uno que se transforma en poesía, en símbolo, en silencio lleno de significado. Su relación con Sugiyama, el guardia, por más contradictoria que parezca, revela algo profundo. Incluso en los espacios más oscuros, como una prisión bajo un régimen colonial, como lo era esta, puede florecer un atisbo de belleza, incluso una forma de comunión. Y en ese proceso la dimensión religiosa aparece también, no como una doctrina rígida, sino como una necesidad interior. La fe como forma de sostenerse cuando todo lo demás está fallando. Vale, bueno, hablando de Yu Dong-yu, que vivió en una época donde ser coreana significaba ser un ciudadano de segunda clase, su lengua, su cultura e incluso su nombre eran constantemente negados. ¿Cómo influyó la ocupación japonesa en su visión del sufrimiento? Es una buena pregunta. Desde muy joven, Dong-yu sintió la opresión de su identidad, porque la ocupación no solo le prohibía el idioma coreano, sino que también la poesía. Lo desfiguraba lo íntimo, la forma de nombrarse, de recordar, de pertenecer. Para él el sufrimiento no era solo una experiencia personal, sino el reflejo de un dolor de todo su pueblo. Lo interesante es que él no se limitó a narrar solo ese sufrimiento, sino que lo asumió como parte de su identidad, es decir, en lugar de él rechazar el dolor, lo integró a su poesía como una forma de permanecer fiel a él mismo. En sus versos, el sufrimiento aparece no como una queja, sino como una verdad purifica que lo acerca a la esencia de lo humano. Como si ese dolor, en lugar de anularlo, le hubiera dado forma. Sí, exacto. Como, Sí, y es que ahí entra la idea de la trascendencia, porque su sufrimiento lo lleva a preguntarse por el sentido último de las cosas. ¿Por qué seguir escribiendo si nadie puede leerlo? ¿Por qué seguir siendo coreano si serlo significa ser perseguido? Su respuesta no es racional, es más vital. Es lo que la falta de la racionalidad de la fe llama un saber que da sabor a la vida. Un conocimiento que no es solo intelectual, sino existencial. En su caso podríamos decir que el sufrimiento de su identidad no lo destruyó, sino que la elevó y lo convirtió en poeta, en símbolo y de alguna forma en creyente. Alguien que confía en su dolor no es inútil, que escribir en la oscuridad tiene sentido aunque nadie lo vea. muy interesante. Bueno, en la juventud de Yu Dong-yu tuvo que tomar una decisión difícil, seguir escribiendo o callar para sobrevivir. En un régimen donde la palabra podía convertirse en una amenaza, esa elección no era solo profesional, era existencial. Exactamente, él sabía que esos poemas escritos, además en coreano, podían ser considerados como actos de subversión, de rebelión, en un contexto donde la censura, publicar era exponerse, era ponerse en peligro, pero también comprendía que el silencio era una forma de renuncia, de dejar todo atrás y de pronto de muerte interior. Callar de pronto era traicionarse a sí mismo y aquí aparece algo muy profundo e importante y es su decisión de seguir escribiendo no se basa solo en la valentía, sino en la fidelidad a su vocación. Es un gesto que tiene un valor como espiritual, por así decirlo. Como dice el texto, la razonabilidad de la fe permite un saber que involucra a toda persona. Pues bien, para Yu Dong-yu escribir era una forma de fe, no solo en un sentido religioso, sino en una entrega a sus textos, creer que su voz, por pequeña, tenía sentido. Vale, y bueno, en ese gesto también hay belleza, ¿no? Una belleza que nace del riesgo. Sí, de acuerdo, por lo que hace de su poesía sea tan conmovedora,
no es solo la forma en la que lo hace, sino su origen, porque viene de la oscuridad, de la fragilidad, de cómo él escapa del conflicto gracias a ella, y su decisión de seguir escribiendo es un acto de resistencia, pero también de trascendencia, que es lo más importante. En prisión, sin audiencia y sin lectores, él siguió escribiendo igualmente, y eso nos dice algo muy poderoso, y es que hay palabras que vale la pena escribirlas aunque nadie las escuche, que las lea, Sí. porque en el acto mismo de escribir, él afirma su humanidad y su existencia. Acerca de eso, ¿crees que Sugiyama veía en Jun algo más que un prisionero? Sí, posiblemente. Yo creo que sí, porque aunque era su captor, no lo trataba con el desprecio que cabría esperar de un guardia japonés hacia un poeta coreano. Había una tensión evidente, pero también una especie de respeto en algunas conversaciones. Yu Dong-ju lo desafía sutilmente y lanza preguntas que rozan lo moral como ¿tú realmente crees lo que haces? Y Sugiyama, que en teoría tenía todo el poder, a veces parecía incómodo, ¿no? Como incluso tocado por las palabras de Yu Dong-gu. Sí, es como que en medio del sistema violento en el que pertenece, encontraba que Dong-ju tenía como una conciencia y algo diferente, porque esa relación, por contradictoria que sea, revela en el fondo humanidad en todos. Sugiyama no se transforma del todo, pero sí queda marcado y también aparece una forma de belleza. El encuentro de dos hombres que han sido afectados por el dolor todas sus vidas, pero aún son capaces de reconocerse entre ellos. De esta manera podríamos decir que el sufrimiento de Jun Dong-gu se convirtió en una forma de resistencia. Sí, sin duda, incluso estando en prisión y bajo vigilancia constante y torturas constantes, él seguía escribiendo en secreto. No tenía lectores ni garantías de que sus problemas iban a sobrevivir, pero eso no le importaba a él porque para él el mismo acto de escribir era la resistencia. Ok, es interesante pensar que no veía el sufrimiento como algo que debía detenerlo, sino como una especie de purificación. ¿Me podrías comentar lo que piensas? Yo siento que era una prueba porque su compromiso con la verdad no era como decorativo, sino que era total. Entonces, en medio de la opresión, él seguía defendiendo la belleza, la palabra y la identidad de su pueblo, coreano sobre todo. Escribir en ese contexto era un acto espiritual, más que todo. Ok, con eso podemos decir que el sufrimiento, aunque sea doloroso, también puede ser un camino hacia algo más grande. Sí, sí, Yu nos demuestra que el sufrimiento no siempre es el fin, sino que puede ser el inicio de algo más profundo. Vale, Gabriel, pues muchas gracias por compartir tu conocimiento a nuestros lectores. Nos despedimos con un verso de Yu Dong-yu. Escribo porque aún en la oscuridad hay luz. Gracias a ti por la invitación. Nos vemos en el próximo episodio de Trascender. Hasta la próxima.